Muy buenas tardes, amigos y amigas. Si te conectas desde Lima, Perú, estamos ya a fecha hoy día 12 de febrero, domingo 12 de febrero, son las 3 de la tarde con 6 minutos en Lima, Perú, y bienvenidos todos a un nuevo programa de Inti Noticias. Como ustedes saben, unos acontecimientos muy lamentables, como es el fallecimiento y el asesinato de peruanos, como siempre nos llena de profundo tristeza y dolor. No solamente de nuestros hermanos que están en las marchas, sino también de la propia policía, son nuestros hermanos. Sin embargo, las versiones que da el gobierno muchas veces no acaban de ser la realidad. Le están tratando de echar la culpa directamente a supuestas células de Sendero Luminoso que todavía estarían vivas, dicen ellos, pero que en la práctica parece ser no exactamente la realidad. Es decir, que si algún día pertenecieron a Sendero, hoy día en realidad son grupos que brindan protección al narco directamente, y parecería que por ahí está el tema. Para hablar de este asunto, tenemos un invitado muy conocedor de este tema, que durante toda su vida prácticamente se ha dedicado a investigar profundamente estos temas, y es don Jaime Antesana. Lo tenemos aquí en Inti Noticias en vivo. Te ruego, antes de continuar, por favor, hermano, hermana, que dejes tu poderoso like, que lo compartas este video en tus redes para llegar a muchísimas más personas. El vídeo que hicimos hace 3 días al doctor Guillermo Olivera ya ha pasado las 300.000 reproducciones en Facebook, y estamos seguros que este vídeo también va a ser así súper visto, porque el pueblo necesita conocer la verdad. Ya no nos fiamos de la prensa mermelera, de la prensa del sistema que miente, engaña y nos manipula. Bienvenidos pues a todos ustedes. Comenzamos un nuevo programa. Don Jaime, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de su valiosísimo tiempo, sobre todo hoy domingo. Muchísimas gracias por conectarse a Inti Noticias. Quiero agradecerte por la invitación a esta entrevista. He seguido algunas entrevistas que has realizado en el programa. Bueno, creo que es una muy buena oportunidad para vincularme con peruanos del exterior y también están aquí en el Perú, que están muy preocupados. Sí, don Jaime, muchísimas gracias una vez más por su disposición, por su tiempo muy valioso. Usted lleva investigando el tema del narcotráfico y de todas sus relaciones desde hace muchos años. En el año 2006 llegó al poder Alan García en su segundo gobierno, y paralelamente en México ese mismo año asumía la presidencia Felipe Calderón Hinojosa. Este señor Felipe Calderón estableció, con complicidad, parece ser, de su ministro del Interior, por aquel tiempo secretario de Seguridad, García Luna, quien está siendo juzgado en estos momentos en Estados Unidos por pertenencia y por todo tipo de latrocinios relacionados con ese negocio. Quizás en el Perú también, a partir de ese año o incluso antes, se estableció un maridaje, una connivencia perversa entre el poder y estos grupos criminales en el Perú. No entendí la pregunta. Si, ¿La volvés a hacer? claro, si a partir del año 2006 o antes también se estableció en el Perú cierta connivencia entre el poder, el gobierno, el ejército, la policía y los grupos de narcotraficantes, grupos del crimen organizado. Maridaje. Mira, yo creo que en el narcotráfico en el Perú tiene varios ciclos. El último ciclo antes del que estamos viviendo es que arranca el 80 y concluye más o menos el año 95, que fue el periodo del boom de la coca y de la pasta base de cocaína. ¿Se producía cocaína? Sí, pero nuestra producción mayoritaria era pasta base de cocaína.
los carteles colombianos eran los que portaban la droga desde Perú y a los puertos clandestinos y a narcoavionetas, ¿no? El cartel dominante lo fue el cartel de Medellín. Luego, cuando cae este, entraría con más fuerza el cartel de Cali. Y este periodo se acaba en la 95, ¿no? El pico más alto de este periodo fue de 129.000 hectáreas de coca. Esta es cifra de CNC, que era un organismo de medición de la coca en aquel entonces, ¿no? Fue un periodo, pues, muy importante del narcotráfico. Estamos hablando, pues, del primer gobierno el segundo gobierno de la UNDE Terry y el primer alanismo, ¿no? Ese es el periodo en que va a haber un, un ciclo que se llamó el boom de la coca y de la pasta. Bien, en 95 se cae por varios factores, ¿no? Por un lado, la desarticulación del cartel de Medellín, 93, diciembre de 93, con la muerte de Pablo Escobar, y el 95 con la desarticulación del cartel de Cali, ¿no? Y se cae la coca de 129.000 el año 95, 129.000 hectáreas de coca en 92, 115.000 en 95, y llegamos a más o menos unos 43.000 hectáreas el año 90. Es decir, el boom se vino abajo, ¿no? Y pasamos a otra etapa, un periodo de, digamos, supervivencia en el narcotráfico, ¿no? Con promedio de 43.000 hectáreas del año 98, 90. Bien, el nuevo ciclo arranca precisamente el año 2000, ¿no? Y va a haber un crecimiento sostenido de los cultivos de coca nuevamente hasta el año 2011, que el Perú volverá a ser nuevamente el primer productor de hoja de coca y de cocaína a escala planetaria. Perú tenía ese año 62.000 hectáreas, de 2.500 hectáreas. Colombia, según Naciones Unidas, llegó a tener 48.000 y pico de hectáreas, ¿no? Entonces, veíamos un crecimiento sostenido, ¿no?, de los cultivos de coca. Obviamente, este periodo del siglo XXI va a estar marcado por la ausencia de políticas, ¿no?, de Estado integrales de lucha contra el narcotráfico o las drogas. Este, que haya habido maridaje no puedo afirmarlo, pero sí ha habido, el narcotráfico siempre estuvo en el más alto nivel del poder político, ¿no? Con Toledo sabíamos quién representaba ahí al narcotráfico. Con García, su segundo gobierno destacó los narcoindultos, ¿no? La política de desacinamiento de los penales, pero que liberaron miles de narcos, con conmutaciones de pena, con indultos, etcétera, ¿no? O sea, siempre en el Perú nunca se enfrentó frontalmente al narcotráfico. Las erradicaciones eran promedio de 10 a 12.000 hectáreas, o sea, nada, ¿no? Eh, Creo que siempre se permitió el crecimiento del narcotráfico, ¿no? Eso vamos a hacer. Sin embargo, se dice que en el periodo no de García, sino de Ollantumala, hay una reducción entre el año 2012, 13, 14, 15, de unas 18.000 hectáreas, ¿no? Yo fui un tenaz opositor en función de cifras que se manejaban de las propias Naciones Unidas, ¿no? Este, Nunca hubo esa reducción de alrededor de 18.000 hectáreas de coca, ¿no? Porque de 62.500 descendimos al año 2015, 40.300 hectáreas. Jamás creí en esas cifras, siempre creí que estaban tomando el pelo,
¿no? Y obviamente está confirmado que eso nunca fueron cifras reales, ¿no? Este, en realidad lo que se hizo fue, ¿no?, incrementar las cifras de erradicación a más de 30.000 hectáreas, cosa que jamás se erradicó más de 30.000 hectáreas en el Perú, ¿no? O sea, se manejaron las cifras y obviamente la superficie tenía que reducirse. Por eso que bajamos de 62.500 el año 2011 a 40.300 hectáreas el año 2015, ¿no? Esas son las cifras oficiales. En realidad se puso al narcotráfico debajo de la alfombra, ¿no? Pero los hechos se impusieron desde el año 2016. La Casa Blanca de Estados Unidos, ¿no?, empezó a emitir informes anuales y hablaban ya de 55.000 hectáreas, cuando en Perú se hablaba de 40.300 hectáreas o 43.000 hectáreas el año 2016, ¿no? En todo momento, acá ha habido como un pacto para que el narcotráfico no sea visible, ¿no? Y ganaron nuevamente. O sea, esa narrativa se impuso y se dijo que en Perú se había logrado arrinconar al narcotráfico del Alto Guayaga, ¿no? San Martín era el modelo, el milagro de San Martín, para hablar de dos zonas muy importantes, el Alto Guayaga, ¿no?, que es la parte de Oncio Prado, perteneciente a Huánuco, y Tocachi, que pertenece al Alto Guayaga. Lo cierto es que jamás hubo eso, no fue real. Los cultivos de coca siguieron creciendo, como va a revelar la data de la Casa Blanca de los Estados Unidos, ¿no? De 55.000 hectáreas más o menos en el año 2016, vamos a llegar al 2020 a tener 88.200 hectáreas, ¿no? Este, Mientras que la cifra nacional estaba, digamos, el año 2020 en 61.700 hectáreas. Es decir, alrededor de unas 20.000 hectáreas más o menos de diferencia, ¿no? Y lo que va a pasar es que la cifra nacional ahora, del año pasado, es de 81.000, redondeando 82.000 hectáreas, ¿no? Mientras antes estaba en 61.700 hectáreas, o sea, ni 62.000 hectáreas, es decir, ni nos acercamos al año 2011, ¿no? Bueno, los hechos se impusieron y ahora tenemos que la cifra nacional es de 82.000 hectáreas, y la cifra de la Casa Blanca es de 84.000 hectáreas, ¿no? Con una producción de más de 800 toneladas de cleridad de cocaína. Es decir, que el narcotráfico nunca, nunca se redujo, ¿no? De un plumazo pasamos de 61.777 hectáreas a 81.700 hectáreas, es decir, de 82.000, ¿no? Hoy estamos ahí, en ese nivel. Nadie, Don el Jaime, año, el siglo VII, el año 2011, el comercio y todos los medios concentrados editorializaron el escándalo de que el Perú había llegado a 62.500 hectáreas. Hoy tenemos más de 80.000 hectáreas y nadie dice nada, ¿no? Nada. No existe el narcotráfico. Sí, por ahí una pequeña publicación, pero ningún editorial, ¿no? Ningún editorial. Perú ha vuelto al año 80, 81, es decir, al inicio del boom del ciclo 80-90, ¿no? Y sin embargo, acá no pasa nada, ¿entiendes? Entonces, siempre se ha escamoteado. ¿Por qué? Porque se impuso la narrativa del terrorismo, ¿no? El terrorismo y el terrorismo, ¿no? Hay un terruqueo sin terrorismo, ¿no? Y es escandaloso porque se sigue terruqueando y ahora ya el jefe de la disputa ha dicho que el sendero está en todo el Perú. En consecuencia, van a terruquear a todo lo que puedan terruquear, ¿no? Entonces, acá hay un fantasma, ¿no? Un terrorismo fantasmal que se ha impuesto al tema del narcotráfico.
¿no? El narcotráfico es nuestro principal problema. Luego está el crimen organizado que condensa Do- minería do- ilegal, Don Jaime, ¿no? disculpe que le corte. Entonces, Sí, para cualquier persona que más o menos analice esto de manera imparcial puede sacar sus conclusiones diciendo la narrativa del gobierno es desviar la atención del principal problema, que es el narcotráfico, centrar el problema falso, falaz, en el narcotráfico que no existe. inexistente, dicho sea paso, Exacto, ¿no? por eso. O sea, yo explico al pueblo que el problema es el narcotráfico, perdón, que es el problema del terrorismo, que no existe, para desviar la atención del verdadero problema que sí es el narcotráfico. ¿Es correcto? Así es. Hoy el Perú, ¿no? Vive el ascenso más importante. Estamos en el escenario del boom de la coca, de la cocaína, ¿no? Estamos en un crecimiento imparable de la minería ilegal. Recorre todo nuestro territorio peruano, fronteras, ríos, cuencas, subcuencas. Tenemos la trata de personas que ha crecido de manera increíble, a pesar de todos los programas y la preocupación estatal por controlarlo, no se puede, ¿no? La tala ilegal de madera sigue siendo la deforestación a un ritmo escalofriante, vamos hacia un proceso de africanización, ¿no? Nuestros bosques primarios están siendo destruidos de manera inclemente, el tráfico de armas es parte del diario común, o sea, es narcotráfico y crimen organizado, ese es nuestro primer. Y las calles están llenas de bandas criminales, ¿no? Que extorsionan y ajustan cuentas con sicarios, ¿no? Con aquel que no cumple o aquel que tiene un problema con la extorsión. Eso es lo que ha pasado en el caso de este asesinato de 6 miembros de una familia al costado de Plaza San Miguel, ¿no? Ese es Tota, ese tipo es Tota. ¿Quién es Tota? Yo he investigado ese tema porque me dedico también al tema de las bandas criminales, ¿no? En realidad estoy en el campo del narcotráfico y crimen organizado. Ese es el problema de hoy del Perú, narcotráfico y crimen organizado. Terrorismo no es un problema. Tenemos el máximo de terruqueo a escala nacional, pero no tenemos terrorismo, ¿no? No tenemos terrorismo. ¿Por qué? Porque los terroristas fueron derrotados, pues, ¿no? Sendero fue derrotado en el 92, el puntillazo final fue julio del 99 con la captura de Feliciano. Hoy no hay ninguna acción terrorista es parte de Sendero Luminoso. El MRTA también fue derrotado en junio del 92, o sea, meses antes de la captura de Guzmán, que fue en septiembre, ¿no? Y el puntillazo final fue el año 97, ¿no? Con el develamiento de la toma de la casa del embajador japonés, donde se liberó a 71 rehenes, ¿no? Ahí murió Serpa y su grupo de hombres, y el MRTA nunca más volvió a perpetrar una acción hasta hoy, ¿no? Desde el año 97, en el caso de Sendero, del año 99. No hay terrorismo, ¿no? No hay terrorismo. Pero Eh, entonces, ¿por qué los oficiales del ejército, de la policía, insisten en esa narrativa Porque ellos de que el necesitan principal de eso problema... para utilizan el terrorismo como un instrumento de manipulación psicológica y política, ¿no? Entonces, para eso necesitan lo del BRAE. Ahora, ¿qué hay en el BRAE? Vamos a ser claros sobre esto porque yo he investigado muchísimo este tema, ¿no? Me he dedicado gran parte a conocer, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que hay en el BRAE es lo siguiente. Guzmán fue derrotado, Sendero fue derrotado con la captura de Guzmán el 12 de septiembre, ahí cae no solo Guzmán, el Elena Parraguirre, Matahuatay, prácticamente casi toda la cúpula senderista. Otros allá habían muerto y los que quedaron libres fueron Feliciano, Artemio y Margie Clau. Por ahí uno más, pero esa era la plata. 3 quedaron libres. O sea, languidecía el senderismo, ¿no? eh, Se captura Feliciano y colapsa la corriente que escindió Sendero el año 93 cuando Guzmán llamó a luchar por un acuerdo de paz, ¿no? Nunca se entendió que el llamado a luchar por un acuerdo de paz era en realidad asumir su derrota y que ellos iban a tomar otro camino, un camino de no regreso a la famosa guerra popular o terrorismo, porque fue terrorismo, ¿no?
senderismo fue una maquinaria asesina, fue brutal, ¿no? Genocida, como también fue la respuesta del Estado, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar? Cuando es capturado Feliciano, eh, eh, los dos hermanos Quispe Palomino, que hoy tuvieron el manejo de estos elementos residuales que estuvieron en Selva Central y luego se trasladan a Vizcatán, ¿no? Y es Jorge Quispe Palomino alias Raúl y su hermana Melania. Ellos dos colaboran con el general Fournier para capturar a Feliciano en julio del 99. Se logra. No lo logra el operativo propiamente dicho, sino un policía de Cochas en Huancayo, que es que lo detiene porque lo identifica, ¿no? Cuando está en su micro. Eso es lo que pasó. Bien, cae Feliciano en julio. En agosto, Víctor Quispe Palomino, Ale José, el que está ahí de sombrero, ¿no? Él se hace elegir, ¿no? Dirigente principal, ¿no? Pero ellos estaban en la corriente proseguir hasta julio. Pero si ellos echan a Feliciano, entonces hay una traición. Ellos toman un camino propio, ¿no? Un camino totalmente autónomo de la corriente proseguir, que era una facción de sendero, y obviamente del senderismo de Lionel Guzmán, que para el año 99-2000 va a pasar, ya no va a estar en la tesis de luchar por un acuerdo de paz, sino va a pasar a luchar por solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Entonces, el camino que toma José y sus hermanos, Jorge, alias Raúl, o Gabriel, Martín, alias Gabriel, ¿no? Ellos va a ser un camino totalmente diferente a del senderismo, ¿no? Por ejemplo, el año 2001 empiezan a cobrar cupos a los madereros, ¿no? Y dejan de asaltar a las comunidades sus alimentos, su medicina, ¿no? O a los camiones empiezan dejan de asaltar. El año 2002, de estar en Alto Anapati, el sector 1, en Selva Central, se van a trasladar a Vizcatán, ¿no? Y la primera cosa que hacen es cobrar cupos a los mochileros. Porque ellos se van con el objetivo, evidentemente, de meterse al negocio. Ellos no se van con el objetivo de continuar con la guerra popular. Eso es mentiras, ¿no? Eso es mentiras. Ellos no tenían ninguna estrategia, ninguna articulación nacional. No obedecen a nadie. Obedecen a sí mismos, a sus intereses personales, como la familia que toma el control de un pequeño grupo. Pues bien, los cambios que van a ocurrir desde el año 2003 van a ser muy claros y que lo va a ubicar ya en un horizonte no senderista, ¿no? O sea, era un residuo senderista hasta el 99, pero con la captura de Feliciano y la colaboración de dos hermanos, justamente de él, Jorge Quispe Palomino y Aldes Raúl, él colabora con el general Fournier para capturar a Feliciano, él contra su jefe, lo echa a su jefe, facilita la captura de Feliciano. Entonces, estos ya no pueden ser, pues después de una traición a su propio, al miembro más importante del Comité Central Libre de Sendero Luminoso, no puede seguir llamándose senderista, ¿no? Ni una pugna entre corrientes. Las principales corrientes en las que se dividió el sendero en octubre del 93 fueron la fracción roja, ¿no? Liderada por Guzmán, ¿no? Y la corriente Proseguir, que fue liderada por Feliciano. Eso fue la pugna entre octubre del 93 y julio del 99. Hasta ahí llega a su fin la división de sendero, porque para Guzmán, ¿no? Los hermanos Quispe Palomino eran a las justas combatientes, ¿no? Nunca llegaron a ser dirigentes intermedios de su organización. Por eso no los toman en cuenta, ¿no? Sin embargo, para la policía, ellos siguen siendo delincuentes terroristas, es decir, senderistas, terroristas, ¿no? Pero, ¿por qué yo sostengo que ya ellos no pertenecen? No, uno no pertenece a Estero, obviamente, desde el momento en que ellos facilitan la captura de Feliciano. Dos, porque van a tomar un camino totalmente de articulación al narcotráfico. Vamos a empezar. Empezaron por cupos a los mochileros. La policía se ha quedado solamente con eso, que cobra cupos a los mochileros
y que da protección a los mochileros. Falso. Esa es una parte de la verdad. Lo que va a pasar en 2013 es que José va a ordenar a muchos jóvenes, ¿no?, a sembrar coca en ese territorio de Vizcatán del N, donde ocurrió justamente la masacre de 16 personas, dos menores entre ellos, el 23 de mayo del año 2021, antes de las elecciones, ¿no? En esa zona es los primeros embrios de esta organización. Pero paralelamente también ordena que muchos de estos muchachos se dediquen al procesamiento de pasta básica cocaína. Por lo tanto, se, se arman, pues, ¿no?, laboratorios rústicos de pasta básica de cocaína, ¿no? Y tienen su propia coca y tienen su propia posa nasal. Que lo venden, la droga lo venden a los poseros y a las firmas locales de la misma zona, ¿no? Pero ese mismo año va a ocurrir otro cambio muy importante. Se va a instalar en Vizcatán, en la zona de donde ellos tienen su asentamiento, ¿no? Que es bueno, hay una zona propiamente en Vizcatán donde ellos estaban asentados por mucho tiempo, ¿no? Y ahí van a instalar un laboratorio de refinamiento de cocaína de una firma colombiana. Los colombianos llegan hasta ellos y les, les piden instalar un laboratorio de refinamiento de cocaína. Y José accede, ¿no? Y tiene un acuerdo con una organización criminal internacional, ¿no? No es un cártel propiamente dicho, pero sí es una organización transfronteriza, ¿no? Primer laboratorio de refinamiento de cocaína que se instala, ¿no?, en esta zona. Dos, un familiar de los hermanos Quispe Palomino, llaman el primo Lucho, va a instalar otro laboratorio en el rincón de esta zona, ¿no? De Bidón se llama. Bidón es la zona donde ellos se asentaron desde que se trasladaron de Selva Central hasta Vizcatán. Bidón es el corazón de su zona de asentamiento estratégico, ¿no? Y ahí en el rincón de Bidón va a estar el segundo laboratorio de refinamiento de cocaína. No es pose de maceración, no es pasta, no, es clorhidrato de cocaína, ¿no? Los insumos vienen por las entradas a Vizcatán, de Huancavelica, de Huanta, de Junín, ¿no? Tiene muchas entradas. Y tienen que pasar por los controles policiales, ¿no? O sea, No, no, pasan no, por no, ahí. esa zona no tiene control de nada. Ah, no hay nada ahí, Es está libre. territorio, hasta hoy es territorio de nadie. Y entran los insumos químicos por Vizcatán, y en Vizcatán están los laboratorios. Y ahí tienes dos laboratorios. ¿Qué participación tienen los hermanos Pipe Palomino de esto? Bueno, pues por lo menos con el primo Lucho, con su primo Lucho, van a ser socios. Todos los muchachos van a trabajar en los laboratorios, no solo del primo Lucho, sino también de los colombianos. Los colombianos llegan y juegan pelota con ellos y les intercambian armas. Son los colombianos los que les traen armas muy modernas a ellos entre el 2003 hasta el 2008, ¿no? Galí, la AKM, sobre todo en Galí, vamos a tener de los colombianos, ¿no?, armas muy sofisticadas realmente. Bueno, ese año mismo, 2003, va a ocurrir otro cambio muy importante, que la policía no quiere que se diga, no se quiere que se hable, que José va a organizar un sistema de traslado de la droga. Consiste en lo siguiente: 99 mujeres entre adultas, jóvenes y adolescentes, ¿no? 99 mujeres más un hombre delante que le llaman un burro, ¿no? Este sistema va a funcionar desde el 2003 hasta el 2009 y va a poder mover alrededor de 1.500 a 1.800 kilos de drogas. Se están mandando más de una tonelada y media. Más de una tonelada y media. Y la plata, según testimonio que yo he recogido de los muchachos que pertenecieron a esta organización, la plata se le entregaban en una mochila en el punto de entrega, ¿no? Y se le entregaban a José. 750.000 euros, 800.000 dólares, era plata de ellos. O sea, la droga no era de una firma aparte, no, era de ellos. Ellos también acopiaban la droga con su sistema de 99 mujeres más un burro, lo llevaban hasta el punto de entrega, ¿no? Y la plata era para José.
para Raúl, ¿no? Entonces, ahí tienes entonces, tienes cultivos de coca, cosas de maceración, laboratorios de refinamiento de cocaína y un sistema de trasiego, de distribución de la droga, ¿no? Otro cambio muy importante es que el año 2003, perdón, 2006, va a llegar una organización criminal brasileña, ¿no? Los brachicos van a llegar a Bidón y le van a pedir a José que instale otro laboratorio de refinamiento de cocaína, el tercer laboratorio de refinamiento de cocaína. Todo eso la policía lo ha dicho, la DIRCOT, no, ellos llaman terroristas. No, si tienen una alianza con el narcotráfico, ellos les dan seguridad, ellos cobran los cupos con los cochineros. Por favor, eso es una parte de la verdad. Y yo estoy por publicar un trabajo muy denso, porque yo he conversado con más o menos unos 10 muchachos que han pertenecido a esta organización y han abandonado, han huido, porque José y Raúl son pues los dueños de esa organización, ¿no? O eran, por lo menos en el caso de Raúl, que ya falleció en 2020, en enero de 2020, ¿no? Eh, Queda Raúl. Gabriel fue abatido en agosto del 2013 en una operación impecable de la policía. Perfecto, eso se elogió y se destacó, que era un trabajo fino de inteligencia, sin disparar un tiro, ¿no? Fue abatido Alipio, Gabriel y otro miembro de esta organización, alto miembro, que era, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, eran 3 altos mandos muy importantes. El segundo y el quinto de la línea de esta organización, de este grupo armado, ¿no? Pero totalmente dedicados a la droga, al narcotráfico. Entonces estamos hablando de una organización totalmente implantada en el mundo del negocio de la droga. Cubre todos los eslabones, toda la cadena productiva de la cocaína, la distribución y también el lavado de dinero. Hubo un caso de una familia de Ica, ¿no? A quien la policía le hizo una muy buena pesquisa, ¿no? Me dieron el documento, o sea, y ahí los hermanos Quispe Palomino, ¿no? Habrían lavado 100 millones de soles en Ica, ¿no? Este caso fue muy sonado, ¿no? Y por ahí tomaron algunos abogados muy famosos hasta que lo limpiaron. Lo limpiaron, porque el objetivo era que José no debe, los hermanos Quispe Palomino no deben aparecer lavando dinero, ¿no? Sino eran terroristas que se financian el narcotráfico. No, ellos ya no son terroristas que se financian del narcotráfico, ellos son narcotraficantes que lavan dinero fuera de Vizcatán, ¿no? Y el testimonio que yo tengo es del hijo de Víctor Quispe Palomino, alias José, el jefe que hoy dirige esto, ¿no? Él me dijo, Jaime, yo he hecho entrega del dinero a esa familia y yo lo he dicho todo tal como ha sido. Ahora otra cosa es en qué terminó, ¿no? Entonces, mira, metidos totalmente. Ahora, en cuanto a las emboscadas, hay que también ser muy claro respecto al tema de las emboscadas, ¿no? Que si bien hubo, después de lo de la captura de Feliciano en julio, el general Fournier realiza una operación en octubre de ese mismo año para rendición. Al final, ya los hermanos Quispe Palomino, la batuta de estos elementos residuales, le dieron una emboscada de padre y señor mío, mataron 8 altos oficiales de coroneles para arriba y derribaron un helicóptero en Alto Anapati, ¿no? Ya con eso los hermanos Quispe Palomino han señalado que ellos no iban a rendirse y que se iban a seguir la guerra popular democrática, que después van a hablar sobre eso, sino se van a meter al negocio de la droga, que es el mundo en el que hoy están. Mira, de ahí va a haber el 2001 una emboscada a efectivos de Ricote, se va a matar en Selva Central, lo van a matar, ¿no? Pero no era parte de una secuencia, ¿no? El 2003 van a secuestrar a 71 trabajadores de Techín, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Los van a matar? ¿Los mataron? No. Negociaron, señor. Negociaron con la empresa Techín dinero, medicina y habituallamiento.
y dejaron un mensaje que yo lo analicé, donde decían que ellos no iban a atentar, no iban a sabotear el proyecto Camisea, porque beneficia al pueblo peruano. Perdón, eso ya no es Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso, ¿qué hubiera hecho con los 71 trabajadores? Los hubiera masacrado, y hubiera dejado los cuerpos encima uno del otro. Y la toma del gas que estaba en Tojate, en el distrito de Anco, en el BRAE, ¿no? Lo hubieran saboteado, lo hubieran dinamitado. No hicieron eso. Simplemente negociaron dinero, medicinas y avituallamiento. Ya esto ya no era Sendero. Se lo dije claramente al que hoy es congresista, el señor Montoya, que fue con jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en una conversación que me invitó. Dije, esto no, ya no es Sendero, este es narcotráfico, le dije. Señor Montoya, pues no sabe cómo decirlo, porque no es marino, no se le puede general, ¿no? Digo, entonces es una confesión, porque yo fui llamado al Comando Conjunto aquel entonces, en 2008, ¿no? Cuando se preparaba el ingreso a las Fuerzas Armadas al BRAE. Entonces, yo claramente he sabido de que esto ya no era Sendero y que incluso empezaron a vestir uniformes y cosas que Sendero jamás hizo, ¿no? Sendero jamás hizo. Esta organización, desde el año 99, no hace ningún boicot a las elecciones. Habla nomás, saca audio, panfletos, pero nunca boicotea. ¿Por qué? Si es narcotráfico, ¿para qué va a boicotear? No tiene ningún sentido, su lógica es de negocio, ya no tiene que ver con lo ideológico y político. Aunque use mucha papelería, vamos a verlo eso, de 2006 sobre todo va a aparecer papelería, el 2007, nuevos panfletos, ¿no? Y de eso se agarran los militares para decir que ahí está la ideología. Por favor, unos panfletos que eran un verdadero amasijo ecléctico, no puede ser ideología. Pues Sendero, cuando uno leía Sendero, tenías que leer minuciosamente sus planes, sus campañas, ¿no? Sus objetivos, y ellos lo cumplían. Porque si algo tenía Sendero era la coherencia. Era una maquinaria asesina, sí, una maquinaria del terror también, pero era la coherencia. Acá no hay nada. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque todo tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Todo tiene que ver con el narcotráfico. Bueno, sobre las emboscadas. La primera emboscada, digamos, de este nuevo ciclo, los hermanos Quispe Palomino, debería ser la de julio del año 2003, después de la toma y secuestro de trabajadores de la empresa Techín, ¿no? Porque ahí emboscaron en Matucana Alta, en Sibio, a una patrulla militar y emboscaron 5 soldados muertos. Ese debería ser el inicio, ¿no? de su accionar. Pero tomémoslo en nota, ¿no? Pero ahí no arranca. Todo arranca en diciembre del 2005, el puente Catuble, 5 de diciembre del 2005. Emboscaron un convoy antinarcótico. Le hicieron puré, murieron 5 policías. O sea, la emboscada no es, arranca ahí, ya de la era de los hermanos Kiefer Palomino, porque esto no es Sendero, ya esto es otra cosa. ¿Cuál era el objetivo de este ataque? El convoy antidrogas salía de la base antidrogas de Palmapampa, y los cocaleros exigían que la base de Palmapampa se retire del mar, que no haya base antidrogas de Palmapampa, que había sido inaugurado el 16 de noviembre, y el ataque fue el 5 de diciembre, es un par de semanas más, ¿no? Eso es. Entonces, con el ataque, los hermanos Quispe Palomino querían decirle, nosotros estamos aquí para defender la coca y para, ¿no?, debilitar el control antinarcótico. Ese era el mensaje. Muy claro para mí, porque si tú atacas un convoy antinarcóticos y no liberas a nadie y solo abates a cinco policías antidrogas, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es político, el objetivo es: queremos que se vaya a la base de antidrogas de Palmapampa, que había sido financiada por los Estados Unidos, y ahí, aquí estamos nosotros para defender, ¿no?, el negocio del control que vayan a tener. Un año después, el 16 de diciembre del 2006, ocurre una emboscada
a unidades policiales y de NACO cerca de Machente, en la entrada del Braille, ¿no? Y muere un número igual, incluso 2 civiles. El daño colateral, pero el objetivo era la policía. Golpean a la policía y golpean también a las unidades de NACO, porque NACO controlaba la hoja de coca, no dejaba que salga la hoja de coca del BRAE para el consumo tradicional, o quizás también para desviarlo a cosas de concentración en la ciudad, ¿no? Entonces, la segunda emboscada a la policía, diariamente a la de NACO, y pues, bueno, daños a civiles, ¿no? Pero el año 2007, todas las emboscadas, Wilmer, van a ser contra unidades policiales o efectivos policiales que habían robado droga. ¿Sabían? Como lo que estaban haciendo en Natividad ayer, sábado. Bueno, estos policías se llama pelan la droga de los narcuchos, de los narquillos, de los cochineros, de los traqueteritos. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el narco? El narco le pasa la voz a José, ¿no? Y José envía un pequeño grupo de hombres, lo arreglan por unos 2, 3 días, a veces un poquito más, otras veces menos, ¿no? Cuando tiene buena información no necesitan arreglar mucho, ¿no? O te cae una emboscada. Todas las emboscadas, alrededor de 11 emboscadas a unidades policiales, ¿no? Hubo policías que se iban a ir del GRAE, ¿no? Estaban trabajando para una minera, la minera Cobriza, y atacaron a puesto de control y mataron a ese policía. Entonces la empresa me llama, me dice: Jaime, ¿cómo se explica? ¿Es una amenaza de sabotaje? No, le dije. Yo averigüé y me informé de que el policía se había quedado con una merca de unos 8 a 10 kilos de droga, y es por eso que le cayó un ataque individual a él. Pero atacaron el puesto de control de la mina de cobre. Yo le dije: no, no es para ustedes. El problema es con el policía que había estado involucrado en que había quitado la droga y no lo había informado, y por lo tanto esa droga él lo ha vendido a otro, lo ha revendido, ¿no? Entonces, luego va a haber otro hecho muy interesante, que es el 1 de noviembre del 2007, que es el ataque a la comisaría de Ocobamba. Ocobamba es un distrito de la provincia de Chincheros, ¿no? Frontera obviamente con el BRAE, pero ya no está en el BRAE, eso ya pertenece a Purímac. El BRAE puede ser Valle de los Ríos, Apurímac, Eni y Mantaro, pero otra cosa es Apurímac, ¿no? Ocobamba es un distrito ya de Chincheros, ya en la Apurímac. ¿Por qué atacan esta comisaría donde estaba el comisario Hernán Segarra? Me acuerdo porque yo he ido a la zona, yo he hecho una investigación de campo, ¿no? Y que resulta de que los policías de esta comisaría, unos días antes, se habían quedado con la merca. Y todo el pueblo de Ocobamba sabía que le iba a llegar un ataque a la comisaría. Por eso algunos policías se habían ido a la casa de sus amantes, otros se habían guarecido en otro lugar. Solo quedó el comisario en la comisaría. Y pues el 1 de noviembre del año 1987 cae un mortífero ataque, ¿no? Pero para la vista, la percepción de cualquier persona, ¿no?, que ha vivido los años 80 y 90, dice: ah, no, este es un ataque terrorista. No era un ataque terrorista, era un ajuste de cuentas con los policías que se habían quedado con la carga de droga. Todo tiene que ver con droga, coca, insumos químicos, cobro de cupos en exceso. Eso es. Por eso es que los atacan, por eso los emboscan. Si no, estarían emboscando todas las semanas pues a los policías, si se tratara de la conquista del poder. No hay eso, hay mentiras, ¿no? Todo es porque los policías, ¿no?, están quedándose con la merca.
o quitan la Podríamos coca, decir, don Jaime, que se pelean los policías mafiosos para ir a esas zonas pero justamente por para supuesto, extorsionar y para quedarse con su parte, ¿no? Del botín. ellos lo que quieren es quedarse con una parte de la merca, negocian una parte de la merca, pero a veces le quitan todo. Entonces, a eso le llaman abuso del drive. En el drive no se llama abuso a que el policía te ponga realmente una papeleta por abuso. No, el drive abuso es que el narquillo que está pasando con sus 8 o 10 kilitos, venga el policía y le quite los 8 o 10 kilos. ¿No? Lo normal es que un policía quede con 2 kilos y 8 kilos le deje pasar. El narco acepta eso, es parte del sistema, ¿entiendes? Pero no te acepta que el policía te arrebate de sus 10 kilos o 12 kilos o 8 kilos y no informe. A ese lo marca. Y el dueño de la carga, sea el que ha sido afectado por el arranchamiento, o sea que ha enviado a su mochilero, ¿no? Pasa la voz a José. Y José le prepara una emboscada a eso. Toda la historia de los emboscadas a policías, a unidades policiales de control carretero y policías individuales que han sido atacados una pequeña columna armada de esta organización, es por esa razón. Salvo las operaciones mixtas entre policías y militares. Ahí sí no hay móvil de droga, ¿no? Ahí sí lo hacen porque necesitan enfrentarlo, demostrarle que ellos tienen el control de su territorio, ¿no? Pero la mayoría. Entonces, esta es la de día de ayer, a las horas de la mañana, en el área del centro poblado de la actividad del distrito de Chari, es eso. Los policías han estado allí en esa zona, los algunos han estado de civiles. ¿Qué están haciendo con los policías? Van y cobran en exceso, le quitan la droga a la gente, a los mochileros, a los traqueteros, a los narquillos, los que están empezando su negocio, y eso no le perdona. El narco acepta que pierde cuando le informan al Ministerio Público. Cuando se informa, ahí ya perdí, caballero. Pero si el policía se queda con la merca, es que lo va a revender. Y por lo tanto, eso sí no te lo acepta, ¿no? Y así, los hermanos Quimpelominos son como una suerte de estructura armada de limpieza de los malos policías dentro del sistema del tráfico de drogas. Eso es lo que no quiere decir ni la DIRCOTE, ni la policía, perdón, ni las Fuerzas Armadas. No quiere que se sepa que estos han estado metidos en cultivos, en pozas, en laboratorios, en traslado de toneladas de cocaína, ¿no? Que han lavado dinero y que sus emboscadas, la mayor parte de sus ataques son contra policías que se exceden. Y ha habido casos donde la ruta de Achurcampa, hubo un caso de una tonelada de acetona. A eso sí no le perdono. Una tonelada de acetona, un insumo primordial para el refinamiento de cocaína, le costó una emboscada a los policías. Todo tiene que ver con el negocio. Eso de que hay una guerra popular, democrática, que hay un militarizado partido comunista en Perú, que se lo crea tu abuelita, con sinceridad. Yo sé que son los hermanos Quispe por los mismos, y sé en qué han estado metidos, sé de qué viven en estos momentos. Por ejemplo, hasta el año 2008 estaban los 3 laboratorios ahí. Cuando empieza el operativo de Tendencia 777, el 30 de agosto de 2008, los laboratorios no pueden estar en una zona de bombardeos, de roqueteos, y salieron antes del inicio de la operación, ¿no? También, también dejaron de funcionar las cosas de maceración de los hermanos. Ahí estaba pues Osotino, Fernando, voceros famosos dentro de la organización, ¿no? Muchos muchachos que estaban en los cultivos de coca,
todos se dejaron. ¿Por qué? Porque hubo una ofensiva militar que empezó el 30 de agosto, ¿no? El último envío, la última vez que nos sacaron alrededor de 1.800 kilos de droga, las 99 mujeres con el burro por delante, fue el 2009. ¿Por qué? Porque entraron a una ofensiva de Fuerzas Armadas, ¿no? Que llegaba para supuestamente desarticular. Eso fue agosto del 2008. Pero las Fuerzas Armadas ingresan al BRAE en marzo del 2008, ¿no? Faltan pocos días para que cumplan 15 años que las Fuerzas Armadas fueron encargadas de desarticular la organización de los hermanos Quisqueya, que ellos llaman delincuentes terroristas, senderistas, terroristas, narcoterroristas. Le ponen un montón de clichés que al final son sinónimos, ¿no? Eh, lo cierto es que han pasado, van a ser cumplirse 15 años y José y sus huestes emboscan policías que se quedan con la merca, se quedan con la coquita, que cometen, como decía la gente, abusos. Narco emboscado, porque esto es normal del narcotráfico. Don Jaime, si estos generales de la policía lo saben perfectamente todo esto, ¿cómo es que siguen con ese cuento, con esa historia? Bueno, creo que las cosas son muy claras. La, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, se mantienen cuánto, casi 15 años. Ese es el presupuesto, no solo para las Fuerzas Armadas. Antes de la pandemia, estaban en 800 millones anuales, alrededor de 800 millones de soles anuales, del erario nacional, ¿no? Pero aparte está el otro negocio, el de los cupos. ¿Cuánto paga un oficial de la policía y de las Fuerzas Armadas para ir al BRAE? De 8 a 10.000 soles para ir al BRAE. ¿Por qué? ¿Porque van a ser héroes? No, por supuesto que no, sino porque van a forrarse. El BRAE hoy tiene más de 30.000 hectáreas. Algunos dicen de 35.000 a 40.000 hectáreas. ¿Ya? Está en lo más, jamás en la historia pudo llegar a tener tanta copa. ¿Por qué? Por el pretexto de la lucha contra los hermanos Quispe Palomino. No se combate el narcotráfico. No, que no se puede, porque si no se juntan los cocaleros con las columnas terroristas y ahí tenemos un serio problema. Claro que sí se puede juntar, por supuesto que sí, pero es porque ellos lo han dejado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos millones se han gastado en el país? ¿Cuántos soldados han muerto? ¿Cuántos policías han muerto? A ellos no les importa. ¿Les importa la vida? Yo creo que no. Lo que les importa es mantenerse en el brazo. Mantenerse. El año pasado hicieron el operativo Patriota, ¿recuerdan? Yo escribí desde el primer día del operativo Patriota y dije, está fracasando el operativo Patriota. Porque una operación militar tiene lo que se llama el factor sorpresa, que es el 50% del éxito de una operación. Si al día siguiente, al segundo día de la operación te baten dos soldados, es que la operación ha fracasado, ¿no? Y si especulas que José está herido gravemente, como yo mismo dije, no ha muerto. Fuente de campo mexicana, no ha muerto. Salió. Tuvo de 15 a 10 minutos de tiempo para huir cuando el helicóptero eleva vuelo desde Pichari. Se escucha desde Pichari, o por lo menos en la ruta, a 15 minutos, 10 minutos, ya se escucha el sonido del helicóptero. Y por lo tanto, cualquiera tiene de 10 a 12 minutos para evadir el área. ¿Lo tenían a José en sus radares? Sí, lo tenían. ¿Lo tenían en pantalla, en nivel digital? Lo tenían. Pero le dieron, y los militares saben perfectamente que le dan de 10 a 12 minutos y ya cuando llegan a la zona empiezan los bombardeos y ya no hay nadie. O sea, está condenado a fracaso una operación aérea.
¿Por qué? Porque tienen el tiempo suficiente para huir. ¿Y quién cree que José va a ir con su laptop, no? Sabe que lo han detectado por su laptop. Su laptop tenía piojos, bichos se llama, ¿no? Es la jerga de los especialistas. Ya estaba contaminado, ¿no? Para todo eso lo tenían chipeado. Bueno, pues el operativo fue un fracaso. El famoso operativo Patriota que hizo que muchos militares se proclamaran héroes de este país fue un estrepitoso fracaso porque de 2 meses dijo se sale en un audio diciendo que está vivo, que han muerto 3, pero ellos han abatido a más. ¿Quién está tranquilo? Luego sale con la tumba de su hermano diciendo que no lo han tocado, con video para burla, de los militares. O sea, ¿quién es responsable de que hasta hoy un grupúsculo de 160 a 180 hombres, formado básicamente por chibolos, adolescentes, no esté desarticulado? Es de las Fuerzas Armadas. 15 años, 15 años están a punto de cumplirse y no se logra eso. Y no contentos con tener la chamba ya, la responsabilidad del supuesto combate al terrorismo, ¿no? Al remanente senderista, en 2017, ¿no? Por la labor de un congresista en la Marina, ahora las Fuerzas Armadas también tienen facultado participar en la lucha antidrogas. O sea, se militarizó, hay una militarización parcial de la lucha antinarcótica. ¿Qué es esto? ¿A quién está beneficiando esto? Yo sostengo que en el Perú, ¿no? Las Fuerzas Armadas, las instituciones son buen recaudo, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo desde hace, no 2008, debe haber sido 2013. Del 2013 hacia adelante, 2013, con los datos que yo tengo, que hay el surgimiento de un nuevo narcomilitarismo, como tuvimos en los 80 y 90. En los 80 tuvimos a militares cuando subían con su maleta de narcodólares o con cupos de los narcovuelos que permitían, se les, se, se les, se les abrió la maleta y se cayó toda la plata. Un escándalo, la gente bien, como si fuera los viejos bautismos de los 70, 80, la gente recogía los dólares, los billetes de dólares porque se le había caído de la maleta, ¿no? ¿Sabes? Iban con su maleta, ¿no? Había capulinas que cobraban los cupos a Vaticano, enviados por el CIN, ¿no? Se utilizaban los helicópteros del ejército para mover la droga, ¿no? Fue un festín, fue un narcomilitarismo de los 80 hasta los 90. O sea, el gobierno de Belaún, de García y Fujimori, el Perú tuvo una cúpula militar muy comprometida con el narcotráfico. Ese es el negocio que más les gusta con sinceridad. Y hoy nadie habla de eso. Yo sí sostengo que no narcotráfico. Son 15 años de la meca de la cocaína peruana. Entonces, ¿qué van a querer? Pues desarticular los quipes palominos. Yo los reto a ver si los pueden acabar. Y es fácil acabar. Largo, pero fácil. Yo he peleado hasta el año pasado porque no se hagan operaciones aéreas. Don Jaime, no se vaya, que acaba de entrar el general Wilson Barrantes. Yo sé que le va a gustar aunque sea 5 minutitos. Manténganse, por favor, amigos. Un programón el día de hoy. No se vaya.
General Wilson Barrantes, un gusto saludarlo. Gracias por conectarse. ¿Qué tal, Wilmer? Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia y de igual forma a Jaime, que también está en contacto con nosotros. Muchas gracias, general. Gracias, Jaime. Disculpe, hermano, que no te haya comentado esto, pero nos llamó el general y bueno, ha estado desarrollando el tema brillantemente, don Wilson, porque Jaime, como usted conoce, pues es un investigador acucioso de este tema, pero usted ha estado en el campo, usted ha sido mando militar en esa zona, por favor. ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado? La teoría de Jaime es de que ha sido realmente un ajuste de cuentas de grupos ahí del crimen organizado, el narcotráfico, contra estos policías que seguramente algo han hecho y han quedado en deuda con estos señores y pues han ajustado cuentas. Usted que ha estado tanto tiempo ahí, general, ¿cuál es su visión de lo que ha ocurrido el día de ayer justamente con ese atentado contra estos policías? Bueno, hace buen tiempo que nosotros venimos sosteniendo, ya no es una tesis ni tampoco es una hipótesis, ya esta es una realidad. El narcotráfico es la primera amenaza que tiene el Estado peruano, ¿no? Y lo es desde el año, para mí, desde el año 1999, en donde una facción disidente de Sendero Luminoso se dedica al narcotráfico y hoy es una firma y está en ese nivel. Entonces, esa firma ha manejado el control de las rutas del narcotráfico y también ha controlado la producción y también controla la elaboración de clorhidrato de cocaína y el traslado y el transporte fuera de la área del BRAE. En 20 años que tiene esa firma en el BRAE, ha reducido su espacio geográfico, que era mucho más, lo ha reducido y está en la margen izquierda del río Mantaro y margen izquierda del río N. Es un área muy pequeña, después de todos los avatares de 20 años ha reducido su espacio geopolíticamente hablando. Entonces, no es novedad pues estos, digamos, ajustes de cuentas y si lo vemos por el lado militar vamos a analizarlo. Si se iba a hacer una operación, llámese militar o policial, pues de la forma como se ha hecho, eso no es admisible, ¿no? Que vaya un solo vehículo, que no exista dos vehículos, como mínimo exige la norma, que hay unos que van de civil y otros que van de uniforme. Entonces, no me parece que haya ocurrido tanto tiempo y no hayamos aprendido absolutamente nada. Entonces, eso para mí es fundamental en el sentido de que desde el punto de vista táctico, ha habido errores gruesos de las personas que han estado ahí. Ahora, ¿por qué se ha hecho esta operación de la forma como se ha hecho? Es bastante sospechoso y que las inspectorías y sobre todo el Comando Militar Brian que se encuentra en la zona y el Comando Conjunto deben investigar porque está dentro del ámbito de la jurisdicción de la zona que está en emergencia y del Valle de los Ríos Apurímac, Mantaro y N, que tiene una jurisdicción que es a cargo del Comando Conjunto y su comando operacional del BRAE. Entonces, ahí tenemos un problema y la forma como han muerto y que han terminado con una ejecución, con un tiro en la cabeza, al menos así se percibe en las fotos, eso revela pues que la intención ha sido mandar un mensaje a los que los fustigan. Y quien lo haya hecho, es probable que sea la misma gente de Quispe Palomino que ha mandado a sus sicarios, porque ya no nos olvidemos que en mayo del 2021 también hubo un ajuste de cuentas, justo curiosamente en pleno proceso de segunda vuelta electoral en el debate técnico, y lo denunciamos también que no tenía los visos de una tradicional forma de actuación de lo que en alguna época fue Sendero Luminoso o el MRTA o cualquier otro movimiento subversivo. Entonces nos pareció sospechoso y lo denunciamos y el tiempo nos ha dado la razón. Prueba de ello es que no ha habido ninguna comisión investigadora, por alguna razón será, que investigue las razones por las que se llevó a cabo este hecho delictuoso. Hoy nos enfrentamos frente a esto y también aquí hay que poner una dosis de suspicacia. Estamos enfrentando, el gobierno está enfrentando una situación de protesta que cada día se incrementa la protesta, se generaliza la protesta en algunos sectores y no se ha disuadido y por el contrario, y claro, lo que va a ocurrir es que este hecho va a ser tomado como el recrudecimiento del terrorismo y no va a faltar por ahí alguno de esos vagos que siempre salen a decir que estamos enfrentando al recrudecimiento del terrorismo y que escondámonos porque
todos los que protestan y todo el mundo es terrorista. Entonces aquí hay que decir la cosa clara. Acá ha habido este hecho que lamentamos las muertes, sea de quien fuera, porque son ciudadanos de la patria. Entonces, pero sí se tiene que hacer una investigación muy profunda para que todos estemos tranquilos. Los deudos y sus familiares, por supuesto, que devienen de esto, la institución policial y el comando institucional del BRAEN, que está ahí, digamos, que tiene que también investigar, porque esto no puede pasar por agua tibia. Correcto, general. Una última preguntita para Jaime. Jaime, no quiero abusar de tu tiempo, hermano. Habíamos pactado una hora y ya se pasó. Pero tú que estás siguiendo también el tema mexicano, en México decidió Andrés Manuel López Obrador cerrar esa policía que estaba totalmente corrompida, la Policía Federal, y creó un nuevo cuerpo policial que se llama la Guardia Nacional. ¿Tú crees que el Perú debería hacer algo similar, parecido, justamente para empezar a limpiar la propia policía de malos elementos y crear una nueva policía con estudios, con formación en derechos humanos y que realmente permita combatir este flagelo, Jaime? Esa pregunta es más del campo policial, ¿no? Pero lo que yo creo es que el país necesitamos recuperar la dimensión de la ley. El problema hoy del Perú es el narcotráfico y crimen organizado. El terrorismo no lo es. Eso es una variable que está fuera, como variable de seguridad. Así que creo que el gobierno debería ver que no puede seguir con el perruqueo a granel que está haciendo. Jefe de la DICOTE sale diciendo que lo están dando a nivel de todo el Perú. ¿Dónde hay Cochabamba? ¿Dónde hay masacres? Las masacres están cometiendo ellos. Hawái, mucho, Culiacán. ¿Dónde hay paros armados? ¿Dónde hay derribamiento de torres de alta tensión? Bueno, porque no hay terrorismo. Sendero tomó el camino de solución política, amnistía general, reconciliación nacional y participación política en la legalidad. Y ellos están siendo coherentes. Los han detenido en la operación Perseo 2014. Los han detenido Operación Olimpo hace 2 años, casi 2 años. Y siguen persiguiendo, siguen terruqueando. Obviamente lo de ayer va a beneficiar al gobierno. Siempre una emboscada del BRAE termina beneficiando al fujimorismo. Eso era lo que afirmábamos hasta la masacre del 23 de mayo del 2021. Y de hecho era para beneficiar a Keiko. Tengo la menor duda. Y esta también. Qué raro, los hermanos Quispe no operan hace mucho, no hacen acciones armadas en Pichari. Porque Pichari es la zona donde está el corazón del Frente Especial BRAE, ¿no? Comando Especial BRAE primero, el Frente Policial BRAE, todo está ahí. Ellos normalmente no entran. Pero resulta ahora que sí, en Natividad, entre Puerto Cocos y Natividad, una emboscada, 7 policías muertos. ¿A quién beneficia? Al Congreso. Al gobierno que necesita oxígeno. O sea, al cogobierno que hay hoy entre Fuji y Dina Boluarte. Orismo y Dina Boluarte. Exacto. Lo necesitaban urgente, un ataque terrorista, así, en esos términos. Claro, totalmente entrecomillado. Lo necesitaban. Y ahí lo tienen. Y ahora sí, toda la prensa, ataque terrorista, sendero luminoso, vuelve. Por supuesto. Entonces, tienen un senderismo fantasmal, artificial,
y que les va a permitir ahora terruquear todo lo que sea posible. Entonces es una operación psicológica, es una operación realmente orquestada con los medios de comunicación para No apuntalar con ellos, esta no, tesis. porque está con ellos, no. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Aquí la responsabilidad es de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos dijeron el año pasado en el operativo Patriota que José había resultado gravemente herido y que los habían desarticulado de la zona donde estaba. Pues ahora se ve que no. ¿No? Pues Claro. a ellos les útil los hermanos Quispe Palomino. Por eso yo he escrito un artículo cuando sostengo la tesis siguiente. Clan Quispe Palomino, o sea, lo que es una firma armada, ¿no? Es el sendero luminoso de las Fuerzas Armadas, de la DIRCOTE y del Fujimorismo. Ese es su sendero luminoso de ellos, que lo utilizan cada vez que quieren, porque esto obedece al narcotráfico. Y para mí, Fuerza Popular es el principal narcopartido de este país. Es el principal narcopartido y por lo tanto tiene coherencia y todo. Lo utiliza. Muy bien, Jaime. Te agradezco mucho, Muchas hermano. No, gracias. Gusto, Seguimos en General contacto. Wilson Barrantes. De igual manera, Jaime, un abrazo. Gracias, gracias. Agradecemos a Jaime, la verdad que se ha pasado. Un poquito fallaba el audio, pero general, ahora sí, vamos con usted, por favor, la segunda parte del programa. Muchísimas gracias. Usted estuvo ahí muchos años trabajando, laborando, ha tenido un puesto de comando. Realmente en Perú en estos momentos está en una vorágine, un caos total, ingobernabilidad, matanzas indiscriminadas de parte de la policía, el propio ejército ha participado. No hay cabezas visibles que estén controlando estos movimientos de la población, reúnen su platita entre ellos, pero el gobierno no se quiere dar por enterado, general. Usted acompañó a este gobierno en las últimas horas, de hecho no sé si todavía sigue trabajando, pero estuvo a cargo, ya salió. Pero, sí, ¿qué nos podría decir, general, usted de lo que desde adentro ha podido vislumbrar respecto a qué ocurrió realmente ese nefasto 7 de diciembre en general? Es inevitable que le pregunte sobre el mensaje que dio el presidente Castillo. Mire, yo lo he expresado hace un tiempo atrás y después de haber meditado unos cuantos momentos profundos de reflexión, me doy cuenta que mi presencia en la DINI aceleró el desencadenamiento de ese pseudo golpe de Estado, de ese intento de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el temor principal que tenían una serie de personas y personajes denunciados, algunos, era de que yo descubra el uso de los fondos reservados que involucrarían, y lo pongo en condicional, a una serie de personajes políticos, periodistas y un montón de personas que habrían recibido parte de esos fondos reservados. Lamentablemente la Contraloría, por eso mi cuestionamiento al Contralor General de la República es que se queja de que desde hace 3 años subió de 22.000, 23.000 y 25.000 millones de dólares, de soles, perdón, los dineros que van a la corrupción. Y como veremos, ¿y él para qué ha estado si no ha sido para eso? Sin embargo, nosotros solicitamos una auditoría especial, auditoría de gestión, como quiera que se llame, para auditar estos fondos y nunca recibimos ninguna respuesta, o sea, le llegó altamente. Entonces a mí me parece un contrasentido cuando escucho que habla y peor aún, soslaya porque el Banco Mundial dice que el 4% del Producto Bruto Interno de la producción de bienes y servicios de una manera general va a la corrupción, un promedio de 9.000 millones de dólares, y lo que él está sosteniendo que es algo de 6.000, o sea, hay todavía una serie de recursos que no están siendo verificados. No sé si lo hace por encubrimiento, por desconocimiento, porque hasta ahí no me llega a sus ojos, ¿no? Pero en todos los casos, para mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que no hayamos tenido eso. Y cuando vimos el mensaje a la nación del expresidente Pedro Castillo, fuimos los primeros sorprendidos y también nos dimos cuenta de que había cometido un grave error, porque fíjese, si no se controla el poder, no se controla nada.
Y cualquiera a lo largo de toda la historia como estudioso de la estrategia del Estado peruano y de los acontecimientos históricos, los golpes de Estado que han habido por lo menos en los últimos 40 años, del 60, 70, lo hemos visto que para haber dado un golpe de Estado tiene que haberse manejado el control total del poder, particularmente el ejército. Y lo hemos visto también los contragolpes del 13 de noviembre del año 92. Sin poder no se puede dar un golpe de Estado y el general Salinas Sedó, francamente, fue una decepción porque un general de división no puede ignorar estos tipos de acontecimientos, ¿no? Entonces, ahí le muestro que sin poder no se puede hacer y que haya cometido ese error y que se han visto algunas de sospechosos movimientos del ex ministro de Defensa, de los comandantes generales que iban y salían, y haber visto que todos estaban reunidos esperando ese momento, yo sí creo que fue inducido, le hicieron creer, por cualquiera sea la razón, de que él tenía el control y no lo tenía, porque esa fue ya, más allá de eso, no he podido investigar, pero sí hay una responsabilidad, digamos, de personas que son testigos de que algo ha ocurrido ahí, y ese algo se tiene que saber, y el único que lo puede decir acá es Pedro Castillo. Él ahora que está en prisión deberá estar reflexionando porque siempre se le ha dicho que si no hay poder no hay nada. Y el lugar más importante para poder controlar el poder es la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Y justamente en el mismo momento que nos pone la Contraloría no nos autoriza nada y al día 5 de diciembre que recién empezamos a escuchar los aportes, no, sino la entrega de los cargos de las diferentes unidades de línea que tiene la DINI, aparece en ese mismo momento el intento de golpe de Estado. Bueno, ahí tenemos un primer momento, pero sí le puedo adelantar algo de que tiene que ser así. Desde hace buena cantidad de años, la primera amenaza que ha tenido el Estado virtual es la amenaza del terrorismo, pero la amenaza real es el narcotráfico. Entonces, bajo esa premisa de tener dos países reales y virtuales, el país real, por ejemplo, el país real es el que maneja el narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal de madera, el tráfico de personas, la trata de personas, en fin, todos estos, digamos, fondos que se manejan, según cifras de medios internacionales nos hablan de que se maneja un promedio de 25.000 millones de dólares mensuales a 300.000 anuales. Entonces vemos que el PBI real, el PBI virtual que conocemos nosotros, el de 225.000 millones de dólares que ha sido para este año, difiere del PBI virtual real que se maneja por estas amenazas. Porque si nosotros calculamos que un kilo de clorhidrato sale con $1.000 del BRAE y termina en el puerto a 4.000 y picos a 5.000 dólares, esa cantidad de dinero se queda en el país. ¿Quién lo tiene o quién no lo tiene? No lo sabemos, pero sí podemos darnos cuenta por los indicadores que hay de crecimiento económico desmedido en algunas cuencas. El país está sobrepoblado en hectáreas de hoja y coca. Tenemos para mí, más de 120.000 hectáreas, pero las cifras oficiales hablan de 90.000. Y la producción de clorhidrato de cocaína ha mejorado. Ahora tenemos la capacidad de producir 6 kilos y picos de clorhidrato de cocaína por hectárea. Y cada cosecha son 4 a más cosechas, ¿no? Entonces podríamos hablar pues de una cantidad increíblemente grande de clorhidrato de cocaína en donde no les interesaría entrar ya a confrontar bajo ninguna circunstancia a las fuerzas de seguridad del Estado, porque estamos hablando de que este tipo de acciones tienen su correlato negativo, porque seguramente que después de eso vendrá pues la parte represiva, saldrán patrullas por uno y otro lado y el negocio se detiene. Y nosotros hemos visto que a medida que ha habido el COVID, en la misma medida ha crecido el clorhidrato de cocaína en el Perú. Se ha desbordado desde el 2019-20 a la fecha. Hemos casi doblado la producción de clorhidrato de cocaína, duplicado la producción hasta llegar a un poco más de 2,5%. Entonces, hay 200%.
Entonces nosotros ahí nos estamos dando cuenta que el principal amenaza del Estado no se refleja con el Perú real. El Perú virtual dice que la primera amenaza es la corrupción, que no deja de tener razón, pero la gran locomotora de todos los delitos es el narcotráfico. Genera corrupción, genera lavado de activos, genera crimen organizado transnacional, nacional, sicariato. Todos esos delitos vienen empaquetados con el narcotráfico. Y si nosotros consideramos que la segunda amenaza más importante del Perú es el COVID-19, como sí está previsto para el 2023, entonces, disculpe usted, estamos recontra jodidos, porque esto no puede ser así. O sea, el Perú necesita sincerar sus reales amenazas y no pues a esos gusanos, vamos a decirlo así, porque una persona que trata de encubrir y engañarle al pueblo del Perú cuál es su situación real y por la cual se están muriendo personas, en verdad es gente que no tiene buena entraña, ¿no? General, usted asumió la dirección de la DINI. ¿Cuánto tiempo ejerció el cargo? Mire, 14 días, pero es como le planteo lo siguiente, cuando uno va a una sala de operaciones de Lima y opera al corazón y luego se va a Piura y opera el corazón, no va usted a llegar para hacer un proceso de adaptación, no. El cirujano ya está preparado para entrar y comenzar a caminar. Igual es el conocimiento estratégico, el conocimiento de la inteligencia estratégica es eso. Cuando uno llega a un cargo con el conocimiento y la preparación y con el equipo suficiente como que así fue, entonces nosotros hemos llegado de frente a correr. O sea, esto ha sido una carrera que ha sorprendido a propios y extraños ahí porque nosotros hemos develado muchas cosas. Nos hemos encontrado con una feudalización del sistema y no camina, pues así no camina. Y eso lo digo con la mayor pena porque lamentablemente hemos vivido así 20 y tantos años de existencia, desde el año 99 hacia adelante, y le puedo dar algunos ejemplos. Cuando se produjo el Plan Colombia, ¿qué ente de inteligencia el Estado peruano advirtió de los efectos del Plan Colombia en el Perú? Porque eso es geopolítica y eso es inteligencia estratégica. Nadie avisó que íbamos a tener, y hemos tenido pues pseudos analistas de inteligencia que hablan, cuestionan inclusive, sin embargo, nunca nos advirtieron lo que iba a pasar con el Plan Colombia, nunca nos advirtieron, por ejemplo, cuál es el correlato de estas cosas que van viniendo del sur, lo que ha pasado en Bolivia, Chile, el problema del litio, el problema de las transnacionales, el problema de la renovación de los contratos ley, no había nada de eso. ¿Se da cuenta? O sea, quiere decir eso entonces que no creo que haya gente que no sepa lo que quiere decir, sino de repente exponen lo que quieren que lo escuchen, la música celestial que los gobiernos de repente están acostumbrados a escuchar, pero no es nuestro caso, ¿no? Nosotros lo que sí pudimos advertir es que en la declaratoria del estado de emergencia y el uso de la Fuerza Armada en estas circunstancias no era lo más adecuado y lo advertimos. Tal es así que, base a la advertencia, el ministro de Cultura del gabinete de Pedro Angulo renunció inmediatamente porque él escuchó la advertencia que se lanzaba sobre el uso de la Fuerza Armada para reprimir una situación que se había advertido por todos los medios y por todos los lugares de que estábamos enfrentando al resurgimiento del terrorismo. Entonces, la gente que está en una zona que se le vende la idea que está enfrentándose a una amenaza interna del terrorismo, de la peor especie que ha habido en el mundo, entonces indudable que alguien va a tomar un aeropuerto, bueno, actúan como han actuado. Y que acá hay un responsable, entonces actores inmediatos, los ministros del Interior, el jefe de la DIRCOT de esa época, que advirtió que el terrorismo estaba en la calle, y por supuesto la mala decisión de haber escuchado a las personas inadecuadas, porque el único que podía haber dicho qué cosa era la real situación, de acuerdo a la ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que configura quién lo integra el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y que dice ahí que es el DINI, bueno, lamentablemente no fuimos escuchados, no se nos convocó y ahí tenemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que piense en la inteligencia estratégica desde el punto de vista político, no desde el punto de vista militar, que esa ha sido la decisión que tomaron. Y ahí están las consecuencias, mi estimado Wilson. General, al margen de la oportunidad o la confusión que le llevó o la amenaza que sufrió el presidente Castillo para leer ese mensaje a la nación tan nefasto el día 7 de diciembre, al margen de eso, sus abogados
el ex ministro de Defensa, Walter Ayala, ha sostenido de que el procedimiento, y esto también lo ha dicho el doctor Guillermo Olivera, el procedimiento de vacancia del presidente Pedro Castillo, dejando de lado el delito que puede haber estado configurado, la lectura de ese mensaje, el Congreso no siguió el trámite correspondiente, se necesitaban 104 votos para vacar al presidente Castillo, solamente se reunieron 101. De otro lado, no se lo convocó, no se le permitió ejercer su defensa. Entonces se habla de que el presidente Castillo fue inconstitucionalmente vacado. ¿Usted comparte esa teoría? ¿Usted cree que realmente se hará justicia en este tema? ¿Cómo vislumbra el futuro del presidente Castillo, general? Mire, se ensayaron varias fórmulas, se incitó a la renuncia, se puso en juego la vacancia, no funcionó, se puso en juego la destitución, tampoco funcionó, y lo único que quedaba era la infracción constitucional, al del artículo 117, era el cierre del Congreso. Entonces, en vista de que todas las anteriores habían fracasado, el único camino que le quedaba a los vacadores, digo a los vacadores porque si veremos ahora, muchas de las organizaciones que promovían la vacancia desaparecieron. O sea, el gobierno terrorista, narcochavista, senderista y no sé cuánto, era solamente Pedro Castillo, pero la señora Dina, que deviene del mismo gobierno, ya resulta que ahora es la expresión de la ultraderecha. Entonces, cuando eso pasa, el Congreso, en su desesperación, indudablemente. ¿Y por qué la desesperación? Por lo mismo que hemos hablado, pues tenemos de por medio la negociación del litio, tenemos de por medio la renovación de los contratos ley, no son todos al mismo tiempo, pero empieza y se van a dar entre este año y el próximo año. Entonces necesitaba un nuevo actor, que no sea un cholo apestoso, pues como era Pedro Castillo leyendo a Arguedas. Uno se da cuenta pues que la marginación, la discriminación del hombre del Ande y del hombre rural siempre ha sido, a través de las épocas, siempre ha sido en mayor o menor medida, y hoy hay una mayor fractura. Entonces, indudablemente, ante esos acontecimientos cometieron pues un error. Violaron el artículo 89 de la Constitución, que dice que deben tener 104, perdón, del Estatuto del Reglamento del Congreso, que deben tener 104 votos y no 101, como ha sido. Y eso ya seguramente será un tema jurídico. Sin, digamos, pronunciarnos por el fondo de que si fue intento, si fue materializado, el golpe de Estado, porque no hubo una resolución, nadie salió. Bueno, ese es el problema de Pedro Castillo. Lamento porque era una persona que debió rodearse de mejor gente y no de extorsionadores que tuvieron a su costado, de toda naturaleza, del más alto nivel político hasta los pájaros fruteros que estaban alrededor de él. Qué lástima, general Wilson, porque la verdad que el Perú esperaba mucho de este gobierno. El pueblo se integró, se rajó, como se dice el profesor Castillo. De hecho, gran parte de las manifestaciones ahora piden que se les libere, incluso se les restituya. ¿Cómo ve el futuro para el Perú, general? Porque no pinta bien. Estos señores ahora ya han terminado la legislatura, no han dado el paso para adelanto elecciones y parecería que pretenden quedarse hasta el 2026. Mire, la mayoría de congresistas han sostenido que ellos han ingresado al Congreso para quedarse hasta el 2026. O sea, le importa un pepino todo lo que está pasando alrededor de la protesta generalizada a nivel nacional. Y ellos han escogido la opción de que conforme pase el tiempo, la protesta va a ir disminuyendo y se va a diluir en el tiempo, se va a disuadir y todo se va hacia afuera. Pero mire, en lo que se olvidan es entender que la protesta tiene una motivación política y la motivación política no está obedeciendo a oscuros intereses económicos. Por eso yo hacía la precisión de dos Producto Bruto Interno. Disculpe que haga esa comparación, porque el Producto Bruto Interno es los bienes y servicios formales del Estado, y así lo reconoce la doctrina de la económica, ¿no? Pero yo antepongo a eso que hay un PBI informal, pues, producto de todos estos negocios y de todo este trabajo del poblador, que es casi entre el 80 y picos menos de informalidad, que vive de eso del día a día, y que el Perú formal, el Perú, digamos, virtual, ese Perú que nos habla el diario Gestión, que nos hablan la CONFIEB, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores, que nos habla el Congreso, los medios, la concentración de medios, y nos habla
el Ejecutivo, ese Perú no existe para ellos. Y leyendo Arguedas, fíjese, no hemos cambiado mucho, hemos cambiado de época, pero en realidad seguimos hablando de lo mismo. Entonces, ahí estamos mirando que tenemos que poner ojo en que lo que está ocurriendo en el Perú es el despertar de un sentimiento consciente. La gente no está saliendo porque, digamos, hay un dinero de 4 o 5 millones de dólares, como pudo haber pasado. Mi hipótesis es que en Chile sí pasó eso. Concentró más de 1 millón en la Plaza Baquedano y prácticamente regresaron del paraíso al infierno. Entonces, aquí no ha habido eso. Aquí las motivaciones son otras. Entonces, aquí lo que había que hacer es establecer vínculos. Muchos dicen que no hay personas al frente. Por supuesto que las hay. Está la sociedad, bueno, la CGTP, que es conocida, la Asamblea Nacional de los Pueblos, que agrupa una serie de gremios. Está la Unión de Frentes Populares, y que tiene representación en casi 16, 18 regiones del Perú. Está la Federación de Estudiantes, la Confederación Nacional Agraria, está las agrupaciones de toda naturaleza, que son representaciones auténticas del pueblo que está organizado en el fondo y que defiende su forma de vida, y vamos a decirle informal, de la manera como se viene conduciendo el Perú. Entonces, cuando vienen y le imponen pues este tipo de cosas, y estamos mirando que se quiere imponer orden ante a un sistema corrupto como es el sistema del Estado, entonces pues la gente se rebela. Y el rebelarse de estas personas, la mejor respuesta que ha escogido el Estado para poner freno a eso es el terruqueo. Esa es una estupidez. Miren, nosotros mismos hemos sido terruqueados 50.000 veces y volvemos a sostener. Y fíjese, este es un mensaje a mi compañero de armas y a toda la Policía Nacional y compañeros de armas. Yo llevo ya 27 procesos penales en donde yo estoy participando como en una suerte perito en doctrina militar, o sea, testigo técnico según los procesos penales, y me doy cuenta pues del calvario que vienen sufriendo las familias de los mandos militares, de las épocas que han pasado. Muchos han sido mis jefes en algunos casos, y los veo sufrir. Algunos se han muerto en el camino. Y mire, y si hay 6.500 cosas a 20 por cosa, estamos hablando de 130.000 procesados, a un promedio de 13.000 que estarán en cárcel. Hoy día tenemos más de 1.000 y tantos, cerca de 1.200, 1.300 investigados, 150 condenados con condena firme y 50 en cárcel. Y de otro lado, senderistas ya se están acabando, ya no existen senderistas. Entonces, esa es la parte que yo quiero advertirle, mi estimado Wilmer, de que estamos enfrentando pues a una suerte de amenaza real, ¿no? De una amenaza real. Y estos chicos, por ejemplo, chicos, digo, por citarlos a los jóvenes militares que se van a ver envueltos en este proceso ahora en Ayacucho, no los va a salvar ni la señora Boluarte, ni el señor Otárola, ni la Virgen que llora, ni Vladimir Montesino de la base naval. No lo va a salvar nadie, ni Macuito, como dicen en mi época, ¿no? Aquí van a pasar por el mismo tránsito de los delitos de lesa humanidad, teniendo en cuenta que a partir del 2003 el Perú dicta la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. O sea, no hay garantía de prescripción de los delitos para los militares y policías a partir del 2003. Y sabemos que la ley reconoce que los únicos violadores de derechos humanos es el Estado. Así como puede ser el peruano, todos los estados del mundo y todos los estados que están adscritos a la Corte Penal Internacional o al Pacto de San José de Costa Rica, bueno, pues están sujetos a esos avatares, y lo que les viene es terrible. Lo digo por la experiencia de haber visto a muchos morirse en el camino, en plenos procesos, y a otros estar en fuga, y a otros estoy apoyando, aclarando, clarificando el tema de la parte jurídica que atraviesa mi compañero de armas, y lo hago no porque quiera decir que son culpables o inocentes, sino que acá si hay algún culpable, como ahora que lo estamos viviendo, es la decisión política mal tomada, porque acá debería haber, así como hay un manual del uso de la fuerza, debería un manual de uso de la fuerza para los políticos, llámese el Ejecutivo, y también el Congreso, trabajar en ese sentido, que deben tener responsabilidad penal, civil y administrativa, porque no pueden ser tan alegres, como dijo la señora presidente, que ella no tiene comando, que son sus generales, cada uno tiene, o sea, mejor dicho, disculpen la palabra, jódanse, porque yo estoy acá arriba mirando desde el balcón. Y eso a mí me preocupa, porque ya veo el futuro que le depara a mi compañero de armas, ¿no?
Muchísimas gracias, general. Una última pregunta, por favor. Acaba de llegar una misión extranjera conformada por diputados argentinos que ya están recorriendo el país de derechos humanos justamente para entrevistar, levantar todo esto. Eh, el informe que van a presentar se va a acercar mucho a la verdad de lo que ha pasado. ¿Cómo ve usted? ¿Qué cree, qué repercusiones puede tener esto? Porque ellos han dicho que lo van a presentar no solo en la ONU, también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en todos los organismos internacionales, embajadas, etcétera. Entonces, se viene la noche a este gobierno. Claro, mire, no entendemos que una de las razones que significó toda esta persecución que tuvo el gobierno de Fujimori fue justamente por la violación de los derechos humanos, caso emblemático Cantuti y Barrios Altos. Y lo digo con mucha pena porque aparentemente los titulares de los medios en la época decían, mátenlos, malditos, mátenlos, ya todo eso decían los medios. Y que ahora que están metiendo presos a los militares, ni siquiera una línea para darles un aliento a los que están siendo perseguidos judicialmente. Entonces, ahora si uno mire los canales internacionales de la Dolce Welle, France 24, canales españoles, uno puede darse cuenta de qué manera nos miran de afuera hacia adentro, ya que no, aquí, a excepción de este canal y otros de alternativos que son los que nos dan una opinión distinta, bueno, pues estamos viendo que con mucha preocupación lo que pasa en el Perú, pero de afuera hacia adentro parece que la cosa por ahí viene el camino y esta visita tendría de por medio esa finalidad. Y la finalidad es preocupante y sobre todo, mire, en la medida que se agrave esta denuncia, en esa misma medida va a ser las consecuencias políticas que van a devenir de este acto. Y de eso, ¿quiénes lo van a sufrir? Indudablemente, pues los operadores de la Fuerza Armada, Comando Conjunto, el Comando Brian, la Brigada de Ayacucho, la Brigada de Puno, los frentes policiales, porque hasta ahora a los policías se lo ha tratado con guante de seda. Toda la responsabilidad se la culpó al ejército porque se sostenía que el ejército era el brazo político y el partido político del Fujimorismo. Y por supuesto que a ellos se le golpeó en esa medida. Sin embargo, ni a la policía, ni a la Fuerza Aérea, ni a la Marina pasaron los avatares que están pasando. Es decir, hay algunos casos que ya son imperdonables, pero si hablamos de volúmenes de casos, y a mí me da mucha lástima, o por un lado, cuando tratan de decir pues de que todos pacificamos el Perú, no es así. Los que pacificaron el Perú son los ronderos, las comunidades campesinas, el ejército del Perú que cubrió la totalidad del territorio de la República, en mayor medida. Y lo demás, bueno, pues han sido apoyos. Pero ahora resulta que el mundo es al revés. Resulta que la que pacificó el país es la policía, la que pacificó el país es la Marina, la Fuerza Aérea. Y no estoy buscando confrontarnos, sino lo que escucho de algunos voceros políticos que nos cuentan ese cuento, pues, de que lucharon contra el terrorismo. Y lo digo cruda y fríamente hablando, pero que no significa esto confrontación, sino significa reflexión. Entiéndanlo, esto es reflexión porque no queremos que vuelvan a pasar, sobre todo por los que más adelante no creo que haya alguien como yo que salga a dar la cara en materia de doctrina. Ya no va a haber otro, porque yo he hecho el papel y ha tenido un costo alto. Ese costo alto ha sido el tratar de ser inducido hasta por propios compañeros de armas como un pseudo terrorista. Mire, qué tal estupidez, pero bueno, así es. Pero sin embargo, políticamente estamos enfrentando esto porque creemos de que es necesario que se escuche esta voz. Muchísimas gracias, general. Un último mensaje. ¿Qué le diría al presidente Castillo si lo tuviera enfrente y al pueblo peruano en estas horas aciagas que vive la patria, general? Mire, como se lo dije antes y se lo diría ahora, esta oportunidad que ha tenido el sector sociopolítico del Perú, de los sectores C, D y E, para verse representado en el gobierno, no lo puede perder regalando, porque así ha sido, el control de los órganos de seguridad del Estado a gente que no era de la desconfianza ni del papel político que él aducía. Me refiero a la Dirección Nacional de Inteligencia, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, no fueron consecuentes, porque cada uno se manejó de una manera aislada. Bueno, decirle pues que nos hizo perder esa oportunidad.
porque la oportunidad era de manejar el país para buscar un mismo derrotero, donde la Fuerza Armada, por ejemplo, ha debido estar ya el ejército, no la Fuerza Armada, el ejército ha debido estar haciendo caminos rurales, caminos con los batallones de ingeniería, que ha pasado año y medio, 2 años, y nadie está trabajando ese tipo de acciones que son necesarias para el desarrollo del país, y además está en la Constitución, que la Fuerza Armada podrá también participar en el desarrollo nacional. ¿Y cómo lo hace? A través de estas actividades. ¿Y hemos visto algo? No, simplemente ha sido una suerte de resistencia pasiva a la presencia de un presidente de la República que era visto pues como un cholito, como un recluta, como alguien que no merece la pena y que sí teníamos que poner a alguien con mayor pedigrí político, entre comillas, de ese Perú virtual que es el que nosotros estamos mirando, porque para el Perú real de repente sí era el hombre o la persona, pero para ese Perú virtual, no, pues ellos querían a alguien que tenga pues la firma de un Hernando de Soto, Fujimori, etcétera, ¿no? O López Aliaga, eso eran los candidatos de la extrema derecha que se habían reflejado muchos militares que llegaron algunos, no quiero decir que llegaron con su alforja, su cancha y su cuy, pero llegaron, digamos, a la Fuerza Armada y hoy día pues son unos distinguidos hombres de extrema derecha, ¿no? Que ya toman whisky y fuman pipa, ¿no? Entonces, no, pues el Perú tiene que ser más auténtico. Muy amable, general. Lo invitamos pues en el futuro a seguir colaborando aquí en Inti Noticias. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias por su valioso tiempo. Hasta la próxima. No, a usted, Wilmer. Gracias. Hasta luego. Buenas Muy tardes. amable. Buenas tardes, general. Amigos, ha sido el general Wilson Barrantes con mucha experiencia en el BRAEN y, pues como ustedes saben, fue director general nacional de la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y que lo dice bien claro. En el Perú, corrobora las palabras de Jaime Antezana, no existe terrorismo. Lo que existe son grupos de narcotraficantes. Así que despertemos ya, no nos dejemos engañar por esa propaganda que está dando este gobierno y siempre que tengamos oportunidad, cuando entremos a los foros, a las redes, a los chats, por favor, comunicarlo, informarlo. No vamos a permitir que nos sigan terruqueando. El Perú ya despertó. Gracias, amigos. Conmigo será hasta un próximo programa. Nos vemos. Gracias amigos. Y si quieres colaborar con Inti Noticias, haz tu poderoso yape al 993-266-822, también a través de nuestra cuenta de PayPal. Hasta la próxima.